Comenzamos a repasar estas imágenes, ¿no? Lo que dejó el temporal el día después. Ráfagas muy intensas que, claro, estaban pronosticadas, pero ninguna previsión fue suficiente a la hora de ver las consecuencias, ¿no? Lo que ocurrió. Cerca de 116 kilómetros por hora, decíamos, en Neuquén. Esto es una imagen en pleno centro de Neuquén, ¿eh? Ustedes ven una ventana completa que a partir de la presión que ejercía el viento cae sobre un vehículo. Aquí es una vecina que filma la situación, está filmando la situación de una casa aledaña. Y esto es el lago Marimenuco. Miren la violencia de las olas, cómo estaba la tarde en ese momento y lo que quedó después en la zona del valle, ¿no? Que además del polvo en suspensión y el viento, bueno, el humo por la cantidad de incendios innumerables. Pero lo peor es lo que ocurrió, las pérdidas humanas. Pablo, hubo 2 víctimas fatales. Así es, Carla, tenemos que hablar de lo que sucedió primero en Centenario, ayer a la tarde, donde un hombre de aproximadamente 50 años se había subido al techo de su casa porque se estaba desprendiendo, justamente las chapas estaban a punto de volarse y él quiso subir a este segundo piso, donde en un momento perdió el equilibrio del techo y cayó al patio de un vecino. También se supo que fue trasladado de urgencia al hospital de Centenario, pero lamentablemente allí perdió la vida. El golpe fue fatal para este hombre de 57 años que perdió su vida en Centenario a causa, si se quiere, del viento. Pero también tenemos que hablar de otra víctima fatal en Cipolletti, donde un hombre murió al caer un paredón. Se puede decir que este hombre murió aplastado, producto de estas intensas ráfagas que azotaron a todo el Alto Valle y que además ganaron, por supuesto, con la voladura de los techos y los incendios. La muerte de Héctor Vidal, de 37 años, ocurrió cerca de las 16:45, cuando se encontraba dentro de su casa del barrio Villarino y una pared se cayó, impactó contra el techo de su casa, que de esa manera cedió y se derrumbó. De esa manera este hombre de 37 años perdió la vida en Cipolletti y sumamos 2 personas, un hombre en Centenario y otro hombre en Cipolletti, que lamentablemente murieron por este viento que ha azotado en todo el Alto Valle. Tenemos que hablar de los incendios, ¿no? De la caída de árboles, como vemos en este momento, voladura de techos, de carteles. Fueron múltiples las consecuencias en todas las ciudades del Alto Valle. Hubo graves consecuencias. Los clubes, que en minutos con Belén vamos a estar ampliando, ¿no?, sobre las instituciones deportivas y toda la afectación, la caída de árboles sobre viviendas, sobre vehículos, carteles publicitarios. Decíamos que por momentos se veían las chapas volando como si fueran papeles en plena ciudad. Y el incendio peor, el fuego más grave, se extendía desde Cipolletti hacia la Facultad de Ciencias Agrarias en Cinco Saltos, donde se vieron amenazadas las instalaciones. Estas imágenes parecen de película, pero son reales. Es lo que ocurrió en cada una de las ciudades a partir de estas ráfagas sumamente intensas que se vieron mucho más fuertes luego del mediodía, ¿no? Hasta el mediodía la situación era de bastante tranquilidad, si se quiere, pero después el caos se desató, esto que vemos en las imágenes. Carteles tirados en plena calle, una situación muy, pero muy compleja. Intentamos hacer un resumen de lo que ocurre en cada una de las localidades. En el caso de Allen, ¿cómo estás, Manuel? Buenas tardes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Buenas tardes, Carla. Sí, ahí estamos repasando algunas imágenes donde podemos ver carteles comerciales que se cayeron en pleno centro de la ciudad. Uno muy importante, de grandes dimensiones, que cayó sin registrar víctimas ni lesionados, pero una gran cantidad de carteles que terminaron cayendo dentro de lo que es la zona céntrica de Allen. En lo que es la zona rural hay que decir que los bomberos voluntarios tuvieron que apagar más de 10 focos de incendio. Se fueron dando en distintos sectores de Chacra, pero en forma simultánea, que fue una de las postales del día de ayer en todo el Alto Valle. Incendios que no se podían controlar, que tenían que acudir los bomberos o vecinos incluso a colaborar para poder apagarlos. Y al mismo tiempo se iban dando en distintos lugares, lo que dificultaba las tareas para poder atender cada uno de esos focos.
algo que se repitió en toda la región. Sobrepasados, ¿no? Claro, porque se preveía que podía ocurrir, ¿sí?, la voladura de algunos techos o justamente los incendios, pero que se dé todo junto y en distintos lugares al mismo tiempo complicaba las tareas para poder atender esta situación. Así que una decena de incendios que fueron controlados por bomberos voluntarios en Allen y además la caída de carteles también en lo que era el centro de esa ciudad. Bueno, y en la era de la telefonía celular vamos a compartir imágenes filmadas con 2 celulares, ahí está, ¿no? La secuencia de lo que ocurría es impresionante. Cae todo un ventanal sobre un vehículo. Imagínense si pasaba una persona, ¿no?, por ese lugar. Desde 2 puntos está filmado esta secuencia que fue capturada por vecinos en pleno centro de Neuquén. El desprendimiento de este ventanal se produjo en el edificio que vemos que está ubicado en Rivadavia y Buenos Aires. Finalmente impacta contra un vehículo destrozándolo, pero insisto, nos ponemos a pensar qué hubiera pasado si alguna persona en ese momento circulaba por el lugar. Por eso la recomendación estaba relacionada a no circular a no ser que sea necesario, para evitar este tipo de riesgos, justamente, voladuras que pudieran terminar lastimando a distintas personas. Bueno, voladuras de techos también, Manuel, ¿no? Techos que volaban. Sí, en Neuquén se registraron desde Defensa Civil que fueron en total 18 los carteles que fueron derribados, que se dieron voladuras de techos y de materiales en 5 obras de construcción, pero también 111 árboles caídos, es decir, que fueron en algunos casos, digamos, literalmente sacados de cuajo, claro, es decir, arrancados completamente arrancados de raíz, y además 101 postes y 3 antenas que también se cayeron por el viento. Esto dentro de lo que es la capital, dentro de lo que es la ciudad de Neuquén, y datos confirmados por Defensa Civil. Así quedó el 6º piso de Rentas. Esto es para que ustedes dimensionen cuál fue la intensidad de este temporal. Otra imagen que nos muestra de cómo fue la afectación. 6º piso de Rentas en la capital neuquina. Parece que alguien sacó hasta los muebles, ¿no? Todo el ventanal totalmente destrozado. Imagínense lo que va a implicar esto, la inversión económica y el tiempo, ¿no?, para poder reparar, en este caso, un edificio público, ¿no?, un organismo oficial en la provincia de Neuquén. Y ahora lo que estamos viendo son imágenes también de Neuquén, pero en este caso del lago Marimenuco, donde una embarcación también fue arrastrada por el viento. La soltó de donde estaba amarrada y la, digamos, sacó de ese muelle, la terminó dejando, bueno, en este caso estamos viendo con las olas del mismo lago por el viento contra la costa. Pero bueno, un video que aparentemente fue filmado por Prefectura muestra cómo también incluso dentro de lo que fue la zona del lago Marimenuco se vieron las consecuencias del temporal de ayer. Impresionante estas imágenes, ¿eh? Contraalmirante Cordero, miren esto, presten atención. Parece un efecto especial, pero no. Es los cables del sistema eléctrico, al ser golpeados continuamente, ¿no?, por las ramas de los árboles, generan este efecto. Así se inician justamente los incendios. Esto ocurrió, decíamos, en Contraalmirante Cordero, en el momento en que los cables de media tensión comienzan a generar un foco de incendio. Los vecinos, anonadados, lo que hacían era parar los que podían y filmar y registrar estas imágenes que nos ayudan a tener una dimensión de este temporal que azotó toda la región. Por eso se daban además esos incendios, justamente porque está al lado de la zona de chacras y eso complicaba cómo se podía controlar esos incendios. Ahora estamos viendo algunas cuestiones que vamos a estar repasando más adelante. La región sur, cómo fue afectada. Vamos a estar compartiendo un informe de cómo se vivió la situación ayer, el temporal. Allí el viento provocó daños en viviendas, pero también, como decíamos, causó la destrucción total del Polideportivo Municipal en Jacobasi. Vamos a estar repasando más adelante justamente cuáles fueron los efectos entonces del temporal en la región sur de Río Negro. Vamos a ver cuál es la situación ahora, hoy, en Neuquén, luego de este temporal. Hay 21 unidades móviles entre camionetas y grúas, más de 70 operarios para poder restablecer el servicio eléctrico en aquellos sectores que todavía se ven afectados por el temporal de viento. Más del 90% de la ciudad anoche ya contaba con un servicio eléctrico normal. Desde Defensa Civil, el último comunicado señala que continúan monitoreando y evaluando las medidas a tomar luego del temporal.
Se establece el cese de la alerta, afortunadamente. Según se precisó, para esta tarde se espera el ingreso de un frente frío que va a provocar para las últimas horas de hoy vientos moderados con ráfagas que no van a superar en confluencia los 60 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿qué pasa con las clases? Bueno, se reanudan las actividades y las clases en todas las escuelas. Los pasos internacionales, otra información importante. Hasta el momento los habilitados son Cardenal Zamoré, Mamuil Malal y Guaum, todos transitables con precaución, pero con portación obligatoria de cadenas. El aeropuerto se encuentra habilitado desde ayer a la tarde. Recuerden que ayer el aeropuerto de Neuquén dejó de funcionar junto al de Bariloche. Sí, el de Bariloche ya desde la mañana había estado sin funcionamiento. Tenemos también que decir que en Cipolletti los judiciales se quejaron porque no suspendieron las actividades. Hablamos de la importancia de que la gente no circule ante un temporal como este. Las actividades para lo que fue el Poder Judicial en la ciudad de Cipolletti no fueron suspendidas y emitieron un comunicado donde aseguran que, como es de público conocimiento, se han suspendido diversas actividades públicas motivadas por el peligro en relación a la alerta meteorológica que azota la zona, y una vez más resultaron infructuosos los intentos desde nuestro gremio, dicen los judiciales, para intentar alguna definición oficial al respecto. Lamentablemente pareciera que tendría que ocurrir alguna desgracia para que se ocupen de la seguridad de los judiciales. Esto emitieron en un comunicado y difundieron imágenes de un tanque de agua que cayó sobre el auto de un juez en Cipolletti. Generó malestar que no se hayan suspendido las actividades para los judiciales cuando, como bien difundíamos ayer, se iban suspendiendo distintas actividades en las escuelas, en los distintos niveles de lo que eran las ciudades del Alto Valle e incluso en otras regiones de la provincia y de la provincia de Neuquén. Y además, por ejemplo, incluso al mediodía hasta empresas privadas también permitían que sus empleados vuelvan a sus casas para no circular durante la tarde.